Esa mañana, mi propio hijo me gritó en la cara, con los ojos llenos de un coraje que yo no le conocía. No eres nadie para mí, la casa ya está vendida. Adiós. Sentí que la voz me partía el pecho como un cuchillo mal afilado. No cortó de un tajo, sino que raspó lento, doloroso, como si quisiera asegurar que cada recuerdo de cuna, cada madrugada de fiebre, cada lonche preparado antes de la escuela, se hiciera polvo dentro de mí. Me quedé de pie en el umbral, con el olor al café de olla todavía tibio en la cocina y con la certeza, más fría que el piso de mosaico azul de que el hogar que mis manos levantaron con paciencia y callos ya no me pertenecía. Yo, la abuela que guardaba fotos en latas de galletas, la que remendaba uniformes y rezaba por todos, me encontré mirando la puerta cerrada desde adentro, como una intrusa esperando permiso para entrar a su propia vida. Dime, corazón que estás escuchándome, ¿alguna vez sentiste que la sangre de tu sangre te miró como a una extraña y te echó de la casa que tus manos calentaron con sopas y canciones? Todavía escucho cómo tronó el marco cuando él jaló la puerta. Afuera, el sol pegaba fuerte, y el fresno del patio soltaba sombras quebradas que danzaban sobre la pared encalada. Adentro, los relojes marcaban la misma hora de siempre, pero yo supe que el tiempo se había roto, un antes donde mi hijo me decía "ma" y me daba un beso rápido al salir, y un después donde su voz me negó como si yo fuera una vendedora molesta tocando timbre. La casa ya está vendida. 4 palabras que no solo arrastraron muebles, recuerdos y paredes, arrastraron mi nombre escrito con lápiz en la parte de abajo de la mesa del comedor, arrastraron las risas de mis nietos cuando correteaban alrededor del árbol de Navidad, arrastraron el olor a cloro el día que limpiamos después de la última posada. La casa ya está vendida, dijo, como si la casa fuera un costal de ladrillos y no el costurero donde guardé, puntada por puntada, la historia de mi familia. No me temblaban las manos porque estuviera vieja, no, me temblaban por sostener tanta memoria junta. Vi la esquina donde mi marido, Dios lo tenga en su gloria, clavó la repisa y se reventó la uña del dedo gordo. Vi la marca de crayola verde detrás del sillón, esa que intenté borrar 1000 veces, y nunca se fue del todo, como tampoco se me fue la costumbre de esperar que mi hijo me contara su día, aunque fuera con una palabra. ¿Cuándo cambiaron las palabras por gritos? ¿Cuándo cambió el gracias, ma, por no eres nadie? No recuerdo una pelea grande, una que de veras justificara arrancar la raíz de la tierra. Recuerdo sí, silencios más pesados que las bolsas del mandado, miradas que esquivaban, prisas, llamadas cortadas con excusas. Recuerdo nuevos amigos que no saludaban, facturas encima de la mesa que él recogía sin mirarme, y ese murmullo con el que tejen las traiciones, bajito, persistente, como fuga de gas. En el lavadero, el agua seguía corriendo porque dejé la llave mal cerrada al salir disparada cuando escuché el golpe. Una parte de mí, la parte que siempre resuelve, quiso ir a cerrarla, apagar la estufa, cuidar que el comal no se calentara de más. La otra parte, la que apenas entendía, se quedó clavada, oyendo una y otra vez esa frase, no eres nadie para mí. Nadie. ¿Cómo dolió esa palabra? Yo, que fui la alguien a la que le dejaban la mochila, alguien que firmaba recados, alguien que se aprendió de memoria horarios de camiones y fechas de vacunas, alguien que empeñó el anillo para pagar una colegiatura atrasada. Nadie. ¿Qué tanta prisa tiene un hombre para vender la casa donde aprendió a caminar? ¿Qué tanta hambre de dinero o qué tanto veneno de consejo ajeno necesita para mirar a su madre y escupirle la puerta encima? Pero no te vayas, no apagues el video, no cierres el corazón. Déjame decirte por qué llegamos a este punto, porque en cada historia hay un hilo que si lo jalas con paciencia, te lleva de regreso al nudo. Yo no nací fuerte ni tampoco sabía de abogados, escrituras o avalúos. Nací sabiendo de tortillas bien infladas, de cómo quitar una mancha de salsa de la blusa blanca, de cómo doblar una sábana sin que te ganara el viento. Y,
Sin embargo, aquí me ves, parada ante una tormenta de papeles sellados y firmas que no son mías. ¿Te ha pasado que la vida te cambia el idioma a media conversación? A mí me cambió hogar por propiedad, herencia por negocio, hijo por comprador. Me cambió el te hice sopa por firma aquí, y yo, testaruda y vieja, tuve que aprender a nombrar las cosas otra vez, para no volverme loca. Respiré hondo, como me enseñó mi comadre Lupita cuando le dieron la mala noticia en el hospital. Mete el aire por la nariz y suelta despacito por la boca, hermana, que el dolor pesa, pero también obedece. Obedeció tantito el mío. Caminé hacia la cocina, apagué la estufa, cerré la llave del lavadero, me lavé las manos, porque cuando una no sabe qué hacer con el alma, al menos puede lavar las manos y fingir que se enjuaga la tristeza. Me miré en la ventana, que refleja como espejo cuando la luz entra en cierto ángulo, y vi a una mujer mayor de ojos cansados, pero no derrotados. Nadie, repetí en voz baja, solo para escuchar cómo sonaba dicha por mi boca y no por la de él. Nadie, y en ese rebote de eco encontré una cosa chiquita, pero firme, y yo sí sé quién soy. Soy la que se levantó en madrugadas frías, la que enterró a su hombre con la frente en alto, la que aprendió a coser cierres y a remendar calcetines para estirar la quincena, la que convirtió esta casa en abrigo durante 30 y tantos años. Si para él soy nadie, entonces él ha olvidado su propia historia, y ahí, justo ahí, comenzó el miedo de verdad, no por la venta, sino por la amnesia del amor. Escuché pasos al otro lado de la puerta, tal vez era mi nuera, o quizá el corredor de bienes raíces ese que trae perfume caro y zapatos sin polvo, como si no pisara la calle. Sentí ganas de golpear, de gritar su nombre, de preguntarle si de veras estaba dispuesto a arrancar las bugambilias de la reja y los clavos donde colgábamos las piñatas. Pero no golpeé, no grité. A veces el silencio guarda la dignidad como una cajita con llave. Bajé la mano del picaporte. Me senté en la silla de la entrada y me acordé de la primera vez que entré a esta casa. No había puertas, solo cortinas. No había piso, solo tierra apisonada y un sueño enorme de ponerle flores a las ventanas. Lo logramos, lo hice, y ahora otro vendrá a colgar sus cuadros donde yo colgué mis recuerdos. Tal vez merezcas saber por qué, y tú también. Porque las casas no se venden solas, y los corazones no se quiebran de pronto, o sí, cuando alguien cercano aprende a sumar pesos y a restar abrazos. Así que, si me das tu mano, aunque sea con la mirada, te voy a contar desde el principio, no para que me tengas lástima, sino para que, si un día te asoman a la puerta con un grito parecido, sepas que tu nombre no depende de una escritura ni de una firma ajena. Quédate conmigo. Te prometo que esta historia tiene un centro caliente, como el pan recién salido del horno. Pero para partirlo juntas tenemos que recorrer la orilla. ¿Listo, corazón? ¿Te quedas conmigo hasta el final? Me llamo Teresa, aunque la mayoría me dice simplemente abuelita Tere. He vivido casi toda mi vida en la misma casa, esa que ahora dicen que ya no es mía. Fue un hogar construido a medias entre risas, sacrificios y silencios. Cada ladrillo tiene mi historia y la de los míos. Recuerdo cuando mi esposo, QPD, y yo llegamos con apenas un colchón viejo y una estufa chiquita de gas. El techo goteaba cuando llovía fuerte, pero yo ponía ollas y cubetas mientras él aseguraba que un día arreglaríamos todo. Lo hicimos, paso a paso, con paciencia y con las manos marcadas de trabajo. En esa casa nacieron mis 3 hijos. El mayor, siempre tan responsable, se fue pronto a trabajar fuera. La hija de en medio me regaló 2 nietos hermosos que aún me visitan cuando pueden. Y el menor, mi consentido, el que me gritó aquella mañana, creció rodeado de mis cuidados y desvelos. Él era el que me abrazaba fuerte cuando niño, el que me decía mamá, no se canse tanto, y me prometía que siempre estaría a mi lado. Nunca imaginé que con los años esas promesas se evaporarían como vapor de café,
dejando apenas el amargo olor de la traición. Los días en la casa eran sencillos: preparar los frijoles temprano, regar las plantas del patio, escuchar los ruidos de la calle y esperar que llegaran mis hijos del trabajo o de la escuela. A veces se juntaba toda la familia los domingos. Llenábamos la mesa de mole, arroz y tortillas calientitas. Yo servía los platos con orgullo, mirando cómo todos comían, reían y discutían de cosas que, en ese momento, parecían tan grandes: el fútbol, el precio del gas, los chismes de la colonia. Me sentía plena. Lo importante es tenerlos juntos, me repetía siempre, convencida de que mi esfuerzo había valido la pena. Pero con el tiempo, comenzaron los cambios. Los domingos ya no estaban llenos de voces, sino de silencios. Las visitas se hicieron más cortas y las risas más escasas. Mi hijo menor, el que siempre fue tan cariñoso, empezó a llegar tarde, a contestar con monosílabos. Sí, no. Luego, yo trataba de justificarlo: es que está cansado, seguro tiene preocupaciones. Pero en el fondo, algo me decía que no era solo cansancio, sino distancia, y esa distancia crecía como humedad en las paredes. Al principio no la notas, luego se expande y un día ya tienes la mancha frente a ti. Recuerdo una noche en particular. Yo estaba en la cocina, calentando leche para preparar atole, y él entró hablando por teléfono. Su tono era frío, calculador, como nunca lo había escuchado. Alcancé a oír palabras que me helaron: la propiedad, papeles, compradores. Se detuvo cuando me vio y cambió de tema rápido. Es del trabajo, ma, dijo, sin mirarme a los ojos. Fingí creerle, porque eso hacemos las madres, nos tragamos las dudas para no perder la paz. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento mi casa dejó de ser hogar y se convirtió en propiedad. Al día siguiente traté de acercarme. Le llevé su café como siempre, con pan dulce. Hijo, ¿todo bien? ¿Te noto preocupado?, le pregunté suavemente. Él apenas levantó la vista. Todo bien, ma, no se preocupe, y volvió al celular. Ese fue uno de los primeros signos claros de que algo no estaba bien. Yo lo miraba y pensaba: ¿qué pasó con ese niño que me pedía cuentos antes de dormir? ¿Dónde quedó el muchacho que lloró en mis brazos la primera vez que lo dejaron en secundaria? ¿En qué momento se le endureció el corazón? Con el paso de las semanas, las señales se hicieron más evidentes. Llamadas misteriosas, visitas de personas desconocidas que llegaban a la puerta preguntando por él, y un aire de secreto que llenaba la casa. Yo trataba de no confrontarlo, porque no quería perderlo. Ya hablará conmigo, me decía, pero cada intento terminaba con una respuesta seca, una mirada esquiva o un portazo que me dejaba con el alma hecha pedazos. Yo seguía barriendo el patio, cuidando mis plantas, cocinando como siempre. Me aferraba a la rutina como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar, pero por dentro sabía que algo grande se acercaba, como tormenta que anuncia con relámpagos en la lejanía. No sabía aún que la tormenta traía escrituras, firmas y un grito que me arrancaría la tranquilidad de un golpe. Las cosas empezaron a ponerse más duras en la casa. Yo notaba que ya no era solo distancia, era un desprecio escondido en cada gesto. Una mañana, mientras servía el desayuno, le pregunté: hijo, ¿quieres huevos con frijoles o prefieres avena? Él levantó la mirada del celular y me respondió con un tono que me atravesó: lo que sea, ma, pero no se meta en mis cosas. Me quedé callada, con la cuchara en la mano. No se meta en mis cosas. Esa frase me siguió todo el día, como eco dentro del pecho. Yo, que estuve en todas sus cosas desde que nació, ahora me convertía en intrusa en mi propia cocina. Los días siguientes fueron aún más duros. Una tarde escuché cómo hablaba fuerte en el teléfono en el cuarto. Yo solo pasaba a dejarle ropa limpia, y alcancé a oír: sí, ya casi está lista la venta. La vieja ni se da cuenta. Sentí que el piso se me hundía. La vieja, así me llamó,
Cerré la puerta despacio y me fui al patio, a esconder mis lágrimas entre las macetas. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como madre para verme como un estorbo? Otro día, en la sala, traté de confrontarlo. Hijo, ¿qué está pasando? Te noto distante, frío. ¿Hay algo que quieras contarme? Él apenas se rió con desprecio. ¿Contarle a usted? No. Ma. Usted no entiende nada de estas cosas. Ese usted fue como un golpe seco. Yo no era no era mamá, no era jefa como me decía de joven. Era usted, una distancia que dolía más que cualquier portazo. Con el tiempo, la casa se fue llenando de presencias ajenas. Un hombre de traje vino un día, revisó los cuartos y midió las paredes como si fuera dueño. Yo, nerviosa, le pregunté quién era. Mi hijo contestó de mala gana. Es un amigo, ma. No pregunte tanto. El hombre me sonrió frío, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en medio de la sala. Me hervía la sangre, pero me mordí los labios. No quería pelear. Las señales se volvieron claras. Una noche escuché cómo sacaba papeles de un folder en la mesa del comedor. Me acerqué despacio y vi documentos con sellos, firmas y mi dirección escrita en grande. Contrato de compraventa. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué es esto?, le pregunté con la voz temblando. Él levantó la mirada, molesto, como si yo fuera una niña entrometida. Son mis cosas. Ma, no se meta. ¿Tus cosas? Si es mi casa. Hijo, aquí creciste. Aquí está tu historia. Pues ya no. Ma, entienda. Ese grito retumbó en las paredes. Yo me quedé helada. Él recogió los papeles con prisa, murmurando groserías que no alcancé a entender. Esa noche me encerré en mi cuarto y abracé una cobija como si fuera mi única defensa. La indiferencia se volvió rutina. Ya no me saludaba al llegar. Apenas comía lo que yo cocinaba y siempre se iba apurado, con llamadas y mensajes que nunca me explicaba. Yo intentaba recuperar aunque fuera un pedacito del hijo que conocí. ¿Te acuerdas cuando pintamos la reja de azul?, le pregunté una tarde, queriendo arrancarle una sonrisa. Él ni me miró. No tengo tiempo para esas cosas, Mar. Su voz era tan seca que hasta las bugambilias del patio parecían marchitarse con ella. Esa indiferencia, ese desprecio velado, fue como gotas de agua cayendo sobre piedra. Cada día desgastaba un poco más mi corazón. Yo lo miraba y ya no reconocía en sus ojos al niño que corría con los zapatos desamarrados. Veía a un extraño que dormía bajo mi techo y planeaba sacarme de él. Y lo peor fue cuando escuché, con mis propios oídos, su frase cruel en el teléfono. Ya casi es mía la casa. Pronto la vieja ya no tendrá dónde meterse. Sentí que me arrancaban la piel viva. Mi propio hijo planeando dejarme sin techo. La traición no vino de un enemigo, vino de mi sangre. Y eso, corazón, es el dolor más grande que puede cargar una madre. La tormenta finalmente cayó sobre mí un viernes por la tarde. Yo estaba barriendo el patio cuando escuché golpes en la puerta. Eran dos hombres trajeados, con carpetas en la mano y miradas frías. Preguntaron por mi hijo. Pero como no estaba, uno de ellos me extendió un sobre. Es la notificación, señora, dijo seco, como si me estuviera entregando un recibo de luz atrasado. Lo abrí con manos temblorosas y allí, en letras grandes y crueles, leí: contrato de compraventa inmueble ubicado en... Era mi dirección, mi casa, mi refugio, mi historia, vendida. El aire me faltó. Sentí que las rodillas se me doblaban, que el suelo se movía como si quisiera tragarme. Cuando mi hijo llegó, lo esperé en la sala con el papel en la mano. Lo enfrenté con la voz entrecortada. ¿Qué es esto? Hijo, ¿cómo pudiste? Él me miró sin pestañear, con una dureza que no le conocía. Es lo que tenía que hacer. Ma, esta casa ya no sirve, ya no es para nosotros. ¿Para nosotros? Es mi casa, aquí creciste. Aquí enterramos a tu padre. ¿Cómo pudiste venderla sin siquiera hablar conmigo? Porque usted no entiende. Ma, el dinero es lo único que importa ahora. Ya firmé.
ya está hecho. Sentí que el mundo me daba la espalda. Ese niño al que le cosí uniformes, al que le curé las rodillas raspadas, me estaba expulsando del único lugar que llamé hogar. ¿Y yo? Pregunté con lágrimas bajando por mi rostro. ¿Dónde voy a vivir yo? Él soltó una risa amarga, cargada de desprecio. Eso ya no es mi problema. Arréglese como pueda. Ese fue el puñal final. La traición completa. La sangre de mi sangre me decía que ya no había lugar para mí en la casa que levanté con mis manos. Quise gritar. Quise sacudirlo. Pero mi voz se quebró en un susurro. Nunca pensé escuchar esas palabras de tu boca, hijo. Nunca. Él tomó sus cosas y salió, cerrando la puerta con fuerza. En ese instante, el silencio de la casa se volvió insoportable, como si las paredes me reclamaran por no haber defendido mejor lo que tanto costó. Me derrumbé en la silla del comedor, apretando el papel arrugado contra el pecho. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo, no por la casa, no por las paredes, sino porque entendí que mi hijo ya no era el mismo, que lo había perdido a las sombras del dinero y la ambición. Miré alrededor, las fotos colgadas, las marcas de crayón en la pared, el viejo ropero donde guardaba las mantas tejidas por mi madre. Todo lo que amaba se volvía ajeno de un día para otro, y allí, entre sollozos, comprendí que esa casa podía venderse, pero mi historia nadie podía arrancármela. Con el corazón hecho pedazos, me levanté y dije en voz alta, para que las paredes fueran testigo, podrás vender la casa, hijo, pero no venderás mi dignidad. Fue mi grito de resistencia, aunque mi voz temblaba, porque hay momentos en que una abuela, una madre, entiende que lo material se pierde, pero el alma no se vende. Pasaron los días, y aunque la herida seguía abierta, comencé a descubrir que todavía quedaba fuerza dentro de mí, una fuerza que quizás siempre estuvo, pero que no había necesitado sacar hasta ese momento. No voy a mentirte, las primeras noches fueron insoportables. Me dormía abrazando un cojín, como si en él pudiera encontrar el calor de lo que me habían arrancado. Me despertaba con los ojos hinchados y el corazón apretado, pero un día, mientras regaba las plantas del patio, entendí algo. Podían quitarme el techo, pero no podían borrar las raíces que había sembrado en cada hijo, en cada nieto, en cada persona que alguna vez se sentó a mi mesa. Me repetí frente al espejo: Teresa, no eres una casa, no eres una escritura, eres mucho más que eso. Y empecé a recordarme quién era, la mujer que luchó junto a su esposo para darle estudios a los hijos, la madre que se levantaba antes del sol para prepararles el desayuno, la abuela que inventaba historias para que los nietos se durmieran con una sonrisa. Esa mujer no podía definirse por el desprecio de un hijo cegado por la ambición. Fue duro, sí, pero encontré paz en la fe. Cada noche me sentaba con mi rosario y le pedía a Dios que me diera serenidad. Y poco a poco descubrí que el perdón no es un regalo para quien nos lastima, sino una medicina para el alma de quien lo otorga. No justifico lo que hizo mi hijo, no lo olvido, pero aprendí a soltar el odio para que no me carcomiera viva. Perdona, pero no permitas que vuelvan a pisotearte, me decía a mí misma. Un día, mi nieta mayor vino a visitarme, me abrazó fuerte y me dijo: Abue, tú eres nuestra casa, no importa dónde estemos, contigo siempre nos sentimos en hogar. Esas palabras me devolvieron la vida. Entendí que la verdadera herencia que dejo no son paredes ni muebles, sino recuerdos, cariño y lecciones. Si mi hijo decidió vender lo material, allá él con su conciencia. Yo me quedo con lo que vale de verdad, el amor de quienes aún me respetan y la dignidad que nadie puede arrebatarme. Aprendí que la familia no siempre es sangre, a veces es elección, y que una mujer puede perder muchas cosas, pero nunca debe perderse a sí misma. Sí, lloré, sufrí, pero al final me levanté, y si estás escuchando mi voz, quiero que lo recuerdes: no eres lo que otros dicen de ti, eres lo que tu corazón resiste, lo que tus manos construyen,
lo que tu alma defiende. Así que si algún día te toca vivir una traición parecida, levanta la frente y no te dejes quebrar, porque la vida se encarga de mostrar quién pierde de verdad. Y yo, aunque me arrebataron una casa, me quedé con lo más importante, mi dignidad intacta y la certeza de que, aunque me llamen nadie, soy alguien valiosa, fuerte y amada. Hoy camino por la vida con el corazón más ligero. Sí, me dolió la traición. Sí, me dolió perder la casa donde construí cada recuerdo, pero aprendí que no hay muro, ni techo, ni puerta que defina quién soy. Soy abuela, soy madre, soy mujer que luchó, que amó y que, a pesar de las heridas, sigue en pie. Y aunque mi hijo me gritó que no soy nadie, yo descubrí que soy alguien con voz, con historia y con dignidad. El tiempo ha pasado, y aunque la casa ahora pertenece a otros, yo sigo teniendo un hogar dentro de mí. Mis recuerdos no se venden, mis valores no se firman en un contrato, y mi amor por los que aún me buscan sigue intacto. He aprendido que, incluso cuando la vida te arranca lo que creías seguro, siempre puedes volver a empezar. Miro hacia atrás y ya no con rabia, sino con enseñanza, porque de cada traición se aprende, y de cada lágrima nace una semilla de fuerza. No soy la misma mujer que lloró aquella tarde, ahora soy más fuerte, más consciente y más libre. Y quiero decirte algo a ti, que escuchas mi voz. Nunca dejes que el dinero o la ambición de otros te hagan sentir menos. Nunca olvides que tu valor no depende de una casa ni de lo que otros piensen de ti. Tu valor está en lo que has dado, en lo que has amado y en lo que todavía tienes por vivir. Hoy cierro mi historia con la frente en alto, y con una pregunta para ti. ¿Qué harías si un día la persona que más amas te da la espalda? ¿Dejarías que te arrebate tu valor? ¿O encontrarías la fuerza para seguir adelante? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a las historias de mi vida y acompáñame en este camino donde cada lágrima se convierte en enseñanza y cada herida en fuerza.